Evangelio según San Juan en el capítulo 5. Abra su Biblia. Vamos a leer la palabra en el versículo 39. Aleluya. Es un verso bíblico muy conocido, pero muy profundo. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Dice: a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Diga conmigo: Señor, habla mi vida. Dígale en el chat: Señor, habla mi vida en esta tarde. Bajo el tema la Biblia, un libro único, queremos predicar y ministrar en esta tarde. No se pierda ni una palabra de lo que vamos a enseñar hoy. Yo quiero que usted entienda que la Biblia es un libro único. Un libro único. Y quiero discutir el hecho de que es un libro único en su contenido. Un libro único en su propósito. Y es un libro único en su interpretación. Un libro único. De todos los libros que existen en el mundo, la Biblia es un libro por excelencia. No hay otro libro como la Biblia. El libro de la palabra de Dios es un libro exclusivo. Es un libro excepcional. Y sobre todo es un libro extraordinario. La Biblia es única. Un libro extraordinario. No existe otro libro como la palabra de Dios. Y a través de los años es el libro de mayor venta. Nunca ha existido un libro que venda más que el libro que la palabra de Dios, que la Biblia. Es el libro más leído y a su vez más perseguido. De la Biblia se han escrito muchos otros libros. Y de la Biblia, la palabra de Dios es la fuente de inspiración para que otros puedan escribir alabanzas, poemas y de todo. Porque la Biblia es la palabra de Dios y su contenido está vivo. Es única, número uno, en su contenido. Y vamos a ver algunas características rapidito de la Biblia. ¿Por qué es única? Bueno, la Biblia está dividida en 66 libros. Tiene dos partes, dividida en 66 libros, dos partes: Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. En el Antiguo Pacto la Biblia tiene 39 libros. 5 libros de la ley, o libros conocidos como el Pentateuco. 12 libros históricos, 5 libros poéticos, 17 libros de profetas, 5 mayores, 12 menores. En el Nuevo Pacto hay 27 libros, 5 evangelios. ¿Cómo, pastor? 5 evangelios, sí, porque hay 4 evangelios y el libro de los Hechos que continúa ese evangelio. 13 epístolas paulinas, 8 epístolas universales, un libro de profecía. La Biblia tiene 1189 capítulos, 31.173 versículos. La parte céntrica de la Biblia es el Salmo 117, que de hecho el Salmo 117 es el libro más corto de la Biblia. Es el capítulo más corto de la Biblia. Y su vecino,
o sea, el Salmo 119, es el capítulo más largo de la Biblia. Así que tenemos juntito en el centro de la Biblia el capítulo más corto y el capítulo más largo. Pero hay algo más. El versículo más corto del Antiguo Testamento es Éxodo capítulo 20, versículo 15, que dice: no matarás. Ese es el versículo más corto del Antiguo Pacto. El versículo más corto del Nuevo Pacto es: Jesús lloró y todavía sigue llorando. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es el versículo más corto del Nuevo Pacto y está en Juan 11:35. El versículo más largo del Antiguo Pacto es Esther 8:9. ¿Usted sabía que el verso bíblico de Esther 8:9 tiene 81 palabras? Imagínense lo largo que es ese verso bíblico para uno memorizárselo. En el Nuevo Pacto, Apocalipsis 24 es el texto más largo del Nuevo Pacto. Son diferentes curiosidades que hay en la palabra de Dios que lo hacen ser único. Pero hay algo más. ¿Cuál es el verso bíblico más popular? O por lo menos hasta los otros días era el verso bíblico más popular. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Aunque a mí me parece que últimamente se ha hecho más popular Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son versos bíblicos populares que de esos versos bíblicos se han hecho otros. Y se han hecho otros dichos más que se han hecho famosos en el mundo. Cuando la gente dice: ayúdate que yo te ayudaré, están haciendo referencia a Filipenses 4:13 de alguna manera, porque ha cobrado mucha notoriedad a nivel de todo el mundo. El versículo más triste de la Biblia está en Juan 1:11. ¿Cuál es el versículo más triste de la Biblia? Bueno, a mi entender, el versículo más triste de la Biblia es Juan 1:11, porque dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Alabado sea el nombre del Señor. Y todavía ese versículo sigue cobrando notoriedad hoy en día, porque la gente sigue de alguna manera rechazando la verdad del Evangelio en sus vidas. Pero hay algo más. Me llama la atención las últimas palabras que Jesucristo pronunció y dijo antes de ascender al cielo, después que resucitó. Está en Hechos capítulo 1 y versículo 8. Fue Cristo el que dijo, y todavía sigue manteniendo fuerza y vigencia en medio nuestro: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Iglesia del Señor, esas fueron las últimas palabras de Jesucristo antes de ascender al cielo, que íbamos a recibir poder cuando el Espíritu Santo se manifestara en medio nuestro. Y ese poder todavía sigue vigente en medio de aquellos que buscan el nombre del Señor. Cada creyente que ha venido a los pies de Cristo y tiene el poder del Espíritu y tiene el Espíritu Santo, lleva consigo el poder y la autoridad que el Espíritu Santo le imparte a la iglesia del Señor. Por eso es que en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, nosotros los creyentes nos mantenemos firmes. ¿Por qué? Porque las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo fueron: iglesia, usted recibirá poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en medio nuestro. Por lo tanto, nosotros cargamos con nosotros, nos acompaña el poder del Espíritu Santo del Señor. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¡Qué bendición! Pero hay algo más importante: el mensaje central de la palabra de Dios, el mensaje central de la Biblia completa.
Aleluya. La gente han querido cambiar de alguna manera la centralidad del mensaje de la Biblia. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, toda la Biblia completa va dirigida hacia el mensaje central, que es, aleluya, la salvación del hombre a través de un Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Ese es el mensaje central de la Biblia, la salvación del hombre. Pues por cuanto la salvación es el mensaje central de la Biblia, entonces ahora podemos hablar del propósito de la palabra de Dios. Aleluya. Es única en su propósito, porque el mensaje central de la Biblia es la salvación del hombre a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué encontramos como propósito en la palabra de Dios? Número 1, vaya apuntando, Romanos 10:17. La Biblia es la fuente para recibir fe. Iglesia, entienda esto. Si el mensaje central de la Biblia es la salvación del hombre, para usted ser salvo, usted necesita fe en el Señor Jesucristo, porque la Biblia es la fuente para recibir esa fe. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Yo le sirvo al Señor, usted le sirve al Señor, porque usted vino a Cristo a través de la fe, a través de una fe que solamente la despierta, la levanta, llega a su corazón a través de la palabra de Dios. Por eso la Biblia es un libro único, porque es el único libro que imparte fe. Es el único libro que despierta fe. Es el único libro que te da la fe que tú necesitas para ser salvo. Nadie puede ser salvo si no es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y quien te provee esa fe se llama la palabra de Dios. Número 2, la Biblia es la fuente para recibir sabiduría. ¿Qué tipo de sabiduría? Sabiduría que se relacione con la salvación. Por eso dice 2 Timoteo 3:15. Y desde la niñez ha sabido guardar, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en nuestro Señor Jesucristo. La fuente de la sabiduría se llama la palabra de Dios, y esa sabiduría está relacionada con la salvación. Bendito el nombre del Señor. La sabiduría es solo para la salvación, no para otra cosa. La Biblia dice que el principio del temor a Jehová se llama la sabiduría que viene de parte de Dios. La sabiduría la da el Señor para que seamos salvos a través de nuestro Señor Jesucristo. Y es la Biblia la única fuente de sabiduría. Los otros libros te dan conocimiento, los otros libros te dan ideas, los otros libros te dan algún tipo de inspiración en alguna área. Pero la única fuente de sabiduría para usted ser salvo se llama la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay mucha gente aún dentro de las mismas congregaciones que no son salvas. Ay, pastor, ¿por qué usted dice eso? Porque se están fundamentando en otra cosa y no en la palabra del Señor. Mi fundamento no son las alabanzas. Con las alabanzas yo adoro al Señor. Mi fundamento no son las actividades ni las confraternidades dentro de las iglesias. No, mi fundamento es la palabra de Dios, que es la que me da sabiduría y es la que me da fe para que yo sea salvo a través de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso es que la Biblia es un libro único, porque es el único libro que da fe y que da sabiduría para que seamos salvos a través de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Número 3, la Biblia es la fuente para guiar nuestra vida espiritual.
Yo les predico la palabra. El consejero los aconseja a través de la palabra. Todos los ancianos y líderes espirituales les guiamos a través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la única fuente para guiar nuestra vida espiritual. Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso hay mucha gente que se pierden, porque la palabra de Dios no es su lámpara, no es su lumbrera. Ellos fundamentan su guía en algún ser humano o en alguien que los guíe a ellos. Ellos dicen: porque yo oí, porque yo escuché, porque el pastor dijo, porque aquel hizo referencia, yo no sé qué. Pero hermanos, nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios personalmente, bendito el nombre del Señor, y leer la Biblia y meditar en ella, porque mi guía espiritual se llama la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Aleluya. Si hay mucha gente dando traspié, si hay mucha gente equivocándose, es porque no están leyendo la Biblia. La Biblia dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final es camino de muerte. Aleluya, eso lo dice la Biblia. Por eso es la Biblia, es mi lámpara, es mi guía. Aleluya, porque la Biblia me va a llevar a la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. La fuente de fe, la fuente de sabiduría y la lámpara que me guía en el camino se llama la palabra de Dios. Por eso es que la Biblia es un libro único, porque provee fe, provee sabiduría y es la lámpara para que nosotros seamos guiados. Hay muchos que ponen su fe en la Constitución, hay muchos que ponen su fe en un reglamento, hay muchos que ponen su fe en cualquier otra cosa, pero no en la palabra del Señor. La fuente de sabiduría, la fuente de fe, la lámpara de tu camino se llama la palabra del Señor. Bendito el nombre del Señor. Número 4, la Biblia es la fuente de alimento espiritual. Alabado sea el Señor. Mateo 4:4 dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. La palabra de Dios es el alimento espiritual, y hoy en día lo están sustituyendo por otras cosas. Hoy en día veo muchos cultos que se echan horas y 30 minutos en alabanza, y cuando van a dar el sermón, ay hermano, ya es muy tarde, solamente les voy a dar una reflexión de 5 minutos porque el tiempo ha avanzado. Muchos lugares le están quitando el tiempo al mensaje, a la enseñanza de la Biblia. Tengamos cuidado, porque la fuente del alimento espiritual se llama la palabra del Señor. No solo de pan vivirá el hombre, no solo de cánticos se sostiene el hombre, no solo de actividades puede mantenerse alguien, sino del conocimiento de la palabra del Señor. Tu alimento espiritual se llama la Biblia. Bendito el nombre del Señor. Y muchos lo han echado a un lado. No estamos dedicando tiempo a la palabra de Dios. Dedicamos tiempo a levantar nuestras emociones, a estar motivando nuestras emociones. Y tengamos cuidado, porque la Biblia es la fuente del alimento. Cuando les enseño, cuando les predico, esto es lo que les va a edificar, les va a alimentar para que sigan hacia adelante en el nombre poderoso del Señor. La fuente de alimento se llama espiritual, se llama la Biblia. No hay otro libro que te dé alimento espiritual, solo la palabra del Señor. Aleluya, solo la palabra de Dios. Número 5, la Biblia es la fuente de aliento espiritual. Y en los tiempos que estamos viviendo necesitamos ser alentados los unos a los otros. Isaías 41 versículo 10 dice: no temáis, porque yo estoy contigo. Díselo al vecino: no temáis, no temáis. Dice la Biblia:
no temáis, porque yo estoy contigo, porque yo soy tu Dios. Aleluya. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La Biblia es la fuente de aliento espiritual. Hermano, hoy más que nunca necesitamos ese aliento espiritual que solamente lo da la palabra del Señor. Lo dice la Biblia. Hay muchos versículos bíblicos más, aleluya, que son de aliento espiritual. No temáis, iglesia, no temáis, creyente, no temas, hermano, aleluya, porque el Señor está contigo. Él lo dijo, Él lo cumplirá, Él está conmigo. No importa lo que pase en el mundo, no tengas miedo, iglesia, el Señor está contigo. La Biblia es la fuente de aliento espiritual. Bendita la gloria del Señor. Aleluya, aleluya. La Biblia es la fuente para ser bienaventurados. Aleluya. Lucas 11:28 dice: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La Biblia es la fuente para ser bienaventurados. Yo les he dicho muchas veces que bienaventurado significa feliz, significa dichoso. La Biblia es la fuente para que usted sea bienaventurado, feliz, dichoso, bendecido. Aleluya. Y es bienaventurado si la escucha y la guarda. Guardarla significa ponerla en práctica. Si yo escucho la Biblia y yo la pongo en práctica, yo soy bienaventurado, yo soy feliz, yo soy dichoso. La iglesia del Señor necesita escuchar la Biblia, necesita leer la Biblia y necesita ponerla en práctica. Y eso es lo que te va a dar la fuerza para mantenerte firme y seguir hacia adelante en el nombre del Señor. Si usted tiene la Biblia, si usted lee la Biblia, si usted tiene la bendición de escuchar palabra de Dios, usted es un cristiano bienaventurado. Aleluya, bienaventurado, porque tiene la fuente de la bienaventuranza que se llama la palabra del Señor. Aleluya, la Biblia es la fuente de protección. ¿Cuánto necesitamos hoy en día ser protegidos? Todos necesitamos la protección del Señor, y la Biblia es la fuente de la protección. No, pero la gente confía más en las cosas humanas que en las espirituales. Efesios 6:17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La Biblia es la fuente de protección. Si yo estoy protegido, es porque la palabra de Dios me protege. Si yo estoy, aleluya, bendecido, es porque la palabra de Dios me bendice. Aleluya, es la fuente de protección. Estamos en tiempos que se van a seguir levantando falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, falsas enseñanzas. Pero si yo estoy protegido con la palabra de Dios, aleluya, yo voy a ser guardado. Aleluya, yo no voy a ser engañado, yo no voy a ser confundido, porque me protege la palabra del Señor. Usted no ha visto nada. Usted piensa que lo ha visto todo. No, no ha visto nada. Falta mucho más. Se van a seguir levantando engañadores. Se van a seguir levantando falsos maestros. Se van a seguir levantando falsos profetas. Y tenemos que estar protegidos por la palabra del Señor. Pero si usted no la lee, ¿quién te protege? Si usted no la escudriña, ¿quién te protege? Si quien único te protege se llama la palabra del Señor. Toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Cómo usted le responde a las tentaciones? ¿Cómo usted le responde al falso maestro? ¿Cómo usted le responde a la falsa enseñanza? Con la palabra del Señor, con la palabra de Dios, porque es la fuente de protección. Por eso la Biblia es un libro
único, porque tiene protección. Y por último, la Biblia es la fuente de revelación escatológica. Esta parte es bien importante y escúcheme bien. La Biblia es la fuente de revelación escatológica. Entienda, Apocalipsis 1:1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Usted no puede sorprenderse con lo que está pasando en el mundo hoy. No debe sorprenderse, porque la Biblia ya lo había revelado. Aquellos que leemos la Biblia no nos sentimos extrañados por lo que está pasando, porque ya lo sabíamos. La Biblia lo dijo. La Biblia es la fuente de revelación escatológica. No solamente sabíamos lo que iba a estar sucediendo hoy en día, porque la Biblia dice que vendrían en los postreros tiempos hambre, pestilencias y diferentes plagas. Ya lo sabíamos. Y esta pandemia que estamos viviendo es una plaga, es una pestilencia, es una enfermedad que ya la Biblia había dicho que iba a ocurrir en los postreros tiempos. Pero hay algo más. Es la fuente de revelación escatológica. En la Biblia aparece claramente lo que va a pasar en el futuro. Ahí lo dice en la Biblia. No te sorprenda, porque la Biblia lo dice. Lo que va a pasar en el futuro ya la Biblia lo dice. Si hasta ahora se ha cumplido y no ha fallado, ¿qué te hace pensar a ti que lo que la Biblia dice no se va a cumplir? Todo lo que hay en la Biblia hasta ahora se ha cumplido. Nada ha fallado. Quiere decir que lo que la Biblia menciona en Apocalipsis para el futuro también se va a cumplir. O sea, Cristo viene a levantar su iglesia, y después que su iglesia sea levantada, la gran tribulación va a ser manifestada. La Biblia lo está diciendo claramente. Si se ha cumplido hasta ahora, se va a seguir cumpliendo. Vienen momentos difíciles para este mundo, y nosotros no vamos a estar presentes para esos tiempos difíciles, porque vamos a estar en la presencia del Señor. Pero usted que no le está sirviendo al Señor, usted que me ve y no cree a lo que dice la Biblia, yo quiero que sepas que la Biblia es la fuente de revelación escatológica. Lo que dijeron los profetas en el Antiguo Testamento ya ha tenido cumplimiento, y lo que Dios le reveló a su siervo Juan se va a cumplir al pie de la letra. Vienen tiempos de grande tribulación, vienen tiempos de juicio para esta tierra. La Biblia lo dice claramente, léalo, aleluya. Pero yo no voy a estar aquí. Si usted quiere estar aquí, eso es asunto de usted. Yo sé que la Biblia dice que nosotros, los que estamos cubiertos por la sangre de Cristo, aleluya, vamos a estar en la presencia del Señor cuando esos tiempos difíciles vengan. La Biblia es la fuente de revelación escatológica. ¿Por qué no creerle a la Biblia? Si hasta ahora se ha cumplido, ¿qué te hace pensar que no se va a seguir cumpliendo? La Biblia no miente. La Biblia es única, porque se ha cumplido. Hay libros que han fallado, pero la Biblia no ha fallado. Así que si es la fuente de revelación escatológica, significa que lo que Dios le reveló al apóstol Juan en la isla de Patmos se va a cumplir. Aleluya. Lo que escribió Mateo se está cumpliendo. Lo que escribió el apóstol Pablo se está cumpliendo. Lo que el Señor le ha revelado al apóstol Pedro se ha ido cumpliendo. Todo lo que el Señor ha revelado a su siervo se ha ido cumpliendo. Todo. Quiere decir que lo que Juan recibió de parte del Señor en la isla de Patmos también se va a cumplir. Aleluya. Y estamos viendo un ensayo ahora.
Le voy a decir algo para que se le paren los pelos a aquellos que siempre andan con los pelos parados cuando dice el pastor cosas fuertes. Va a llegar el día que si usted no tiene una tarjeta de vacunación que muestre que usted ha sido inoculado, usted no podrá comprar, usted no podrá hacer muchas cosas si no muestra esa evidencia. Eso es un ensayo de lo que será el futuro. Cuando venga la manifestación del anticristo, aquel que no tenga o no ha sido sellado por la marca de la bestia, dice la Biblia que no podrá comprar, ni podrá vender, ni podrá comer, ni podrá hacer absolutamente nada. Si nos sentimos bajo presión ahora mismo, si nos sentimos bajo una presión fuertísima con lo que está ocurriendo, esto es un ensayo de lo que va a pasar en el futuro. Esto no es nada de lo que en el futuro viene, porque la Biblia, la fuente de revelación escatológica, está diciendo que va a venir un tiempo donde si usted no cuenta con el sello de la marca de la bestia, usted no podrá vivir. Alabado sea el Señor. Yo eso no lo voy a ver. ¿Por qué yo no lo voy a ver? Y porque usted, si está en Cristo, no lo va a ver. Porque cuando ese tiempo llegue, nosotros vamos a estar en la presencia del Señor. Pero aquellos que se queden aquí abajo van a vivir esa experiencia. La Biblia se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. Aleluya. Es la fuente de revelación. ¿Por qué no tomar, aleluya, cartas en el asunto y decir: este es el tiempo de buscar al Señor, es el tiempo de acercarnos al Señor, porque la Biblia no miente, la Biblia no ha mentido hasta el día de hoy y se ha cumplido. Quiere decir que todo lo que Juan vio se va a cumplir. Mira, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder cuando pronto se va a cumplir la palabra del Señor. Estamos viendo un ensayo de lo que va a ocurrir en el futuro, no muy lejano. Si usted está en Cristo, no se preocupe, porque usted va a estar en la presencia de Dios. Pero aproveche lo que está pasando para que le predique a otro. Y le puede decir a su vecino, a su familiar, a su amigo, a sus hijos, a su compañero o compañera que no están buscando de Dios. Es tiempo de buscar al Señor, porque la Biblia tiene cumplimiento. Bendito el nombre del Señor. Es la revelación de Dios. Y se ha cumplido hasta ahora. Y se va a seguir cumpliendo. Pero la Biblia es única en su interpretación. Mencionamos que es única en su contenido, porque su mensaje central se llama la salvación del hombre a través de Jesucristo. Hemos mencionado que la Biblia es única en su propósito. ¿Por qué? Porque es la fuente de aliento, porque es la fuente de sabiduría, porque es la fuente de protección, porque es la fuente de fe. Es la fuente que salta para vida eterna, la palabra de Dios. Pero es única en su interpretación. ¿Cómo yo sé la interpretación correcta de la Biblia? ¿Cómo usted puede saber eso? Porque en los tiempos que estamos viviendo son muchos los que interpretan la Biblia a su manera y solamente agarran de ella lo que les conviene o lo que les ajusta a su estilo de vida. Pero la Biblia es su propia interpretación, es única en su interpretación. ¿Y cómo yo puedo saber que la palabra de Dios está bien interpretada? Número uno, porque la Biblia se lee con paciencia. Dígalo conmigo. La Biblia se lee con paciencia. No se toman las cosas a la ligera. Uno lee la palabra de Dios con paciencia. Número dos, la Biblia se lee con meditación. Yo tengo que incluir paciencia y yo tengo que incluir meditación. De esa manera,
cuando leo con paciencia y leo con meditación, yo podré entender lo que el Señor está hablando a mi vida y a su iglesia. Si leo a la prisa y sin meditación, me puedo equivocar. No porque la Biblia se equivoca, porque soy yo el que me entiende y me equivoco. En cierta ocasión, un pastor abrió la Biblia y dijo: donde caiga el verso bíblico, eso es lo que el Señor me quiere decir a mí. Entonces, él abrió la Biblia. Y cuando la abrió, lo primero que leyó fue: y Judas se ahorcó. Eso fue lo que le salió. Y Judas se ahorcó. Él se asustó, rápido la cerró. Yo digo: esto no puede ser palabra de Dios para mí. Pero sí dice la Biblia que Judas se ahorcó. Entonces yo voy a volver a abrirla, y donde caiga, eso es palabra de Dios para mí. Entonces la volvió a abrir, y cuando la leyó dijo: ve tú y haz lo mismo. Entonces él se asustó. No se rían, hermano. Entonces él se asustó. Y él dijo: pero ¿cómo es posible que eso es palabra de Dios para mí? Porque la Biblia no se lee de esa manera. No es donde la voy a abrir, donde me salga, eso significa que es para mí. No, 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 no. La Biblia hay que leerla con paciencia y con meditación, para que el Señor hable a mi vida. También la Biblia hay que leerla con reverencia, paciencia, meditación y reverencia. Si yo no leo de esa manera, yo no voy a poder entender la palabra de Dios para mi vida, ni la voy a poder interpretar de manera correcta para mi vida. La Biblia es su propio intérprete. Si yo leo como estoy diciéndoles, Dios me va a hablar y yo voy a entender. Yo tengo que acercarme a la palabra de Dios con reverencia. Hay gente que buscan en la Biblia un verso bíblico para atacar a otro, o para simplemente tratar de justificar su vida de pecado. La Biblia se lee con paciencia. La Biblia se lee con meditación. La Biblia se lee con reverencia. Es la palabra de Dios. La Biblia se lee con oración. Como pastor, porque antes de leerla yo oro, y después que la leí yo vuelvo a orar. Señor, en este momento voy a leer tu palabra. Habla mi vida y habla mi corazón. Y usted la abre y lee con paciencia, reverencia y meditación el pasaje bíblico que está leyendo. Y el Señor le va a hablar y el Señor le va a ministrar. Y cuando termina de leerla, usted vuelve a orar y dice: Señor, gracias porque leí tu palabra y tú hablaste a mi corazón. La Biblia hay que leerla de esa manera, porque de esa manera usted va a poder lograr entender el mensaje. En otras palabras, esa es la manera de esperar que el Señor te hable a través de ella. Cuando alguien le dice a usted: espere en el Señor. ¿Cuántos han escuchado eso? Espere en Dios, ¿verdad que usted mismo lo ha dicho, se lo ha dicho a alguien? Cuando alguien viene y le cuenta una aflicción y le cuenta algo: estoy pasando por esto, aquello y lo otro. Usted le conteste en muchas ocasiones: no se preocupe, espere en el Señor. Pues le voy a dar algo. ¿Cómo uno espera en el Señor? Uno espera en el Señor leyendo con paciencia, meditando en la palabra de Dios, acercándote a ella con reverencia, con oración. Y esa es la manera que usted espera la respuesta del Señor. Hay mucha gente, usted me perdona, pero hay muchas personas que no le sirven al Señor, que no son creyentes. Vamos a hablarlo claro. Y vienen y me piden oración y me encuentran su aflicción. Y yo quisiera
y le tengo que decir, voy a orar por ti y voy a pedirle al Señor que tenga misericordia. Pero lo que yo debería de realmente decirle aparte de eso es: espere en el Señor. Pero tengo que decirle de qué manera va a esperar en el Señor. Porque no es esperar por esperar. Esperar en el Señor significa esperar leyendo, meditando y orando con la palabra de Dios. Si yo hago eso, eso es una manera de esperar en el Señor. Entonces el Señor me va a hablar a mí. Entonces el Señor me va a hablar a mí. Esta mañana escuchaba un servicio, de los muchos servicios que yo escucho, y estaba escuchando un servicio, y el predicador tenía con su micrófono, fue donde diferentes personas, y le decía a las personas mensajes universales que emocionalmente caen bien, pero yo no puedo garantizar que vengan de parte del Señor. Porque decirle a una persona universalmente: no temas, tranquilo, Dios tiene mejores cosas para ti, tiempos mejores vendrán, Dios te llevará por lugares que tú nunca imaginaste que te iba a llevar. Qué lindo se oye eso, pero son pamplinas, esos son bobadas, esos son tonterías. Dios tiene algo mejor para ti, vendrán tiempos mejores, no temas, Dios te llevará por lugares que tú nunca has imaginado que Dios te va a llevar. Eso no es palabra de Dios. Eso es palabra de humanos con buenas intenciones, pero eso no es palabra de Dios. Porque esperar en el Señor significa que tú vas a leer la Biblia con paciencia, que vas a meditarla, que vas a reverenciarla y vas a orar, y de esa manera tú estás esperando que venga la verdadera respuesta de parte del Señor a tu vida. Yo puedo hacer lo mismo aquí, pero son palabras huecas y vacías. Yo le puedo decir al hermano Sergio que me está viendo ahora mismo: Sergio, tranquilo, no temas, vienen mejores tiempos para ti. Dios te llevará por lugares que nunca te has imaginado. Eso lo puede decir cualquiera. Esa no es la palabra del Señor. Esas son palabras que vienen de parte mía con una buena intención de levantarte el ánimo. Pero esa no es la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque yo sé que no es palabra de Dios. Porque no es cierto de que vienen buenos tiempos. Vienen peores tiempos. Los buenos tiempos están en las manos del Señor. Sí, vienen buenos tiempos. No, lo que viene es la redención de la redención de nosotros llegó, pero viene el tiempo de glorificación, cuando estemos en la presencia de Dios glorificado. Aleluya. Cuando Cristo venga por su iglesia, esos son los tiempos de la iglesia. Pero por el momento, pasaremos por momentos difíciles. Que durante esos tiempos difíciles Dios me da fuerza, sí. Que durante esos tiempos difíciles Dios me da fortaleza, sí. Pero no vienen mejores tiempos. Que Dios te va a llevar, Sergio, por lugares que nunca te has imaginado. Bueno, esta semana fuiste a trabajar en un pueblo que nunca habías visitado. Eso es un nuevo lugar que Dios te llevó. Esos son boberías, esos son pamplinas. Esperar en el Señor significa, aleluya, leer con paciencia, meditar en la palabra de Dios, orar la palabra de Dios, reverenciar la palabra de Dios. Y esa es la forma de esperar en el Señor. Y Dios te va a dar la respuesta. Aleluya. Después de esa alabanza tan linda que Mayra cantó, yo quiero menguar para que crezcas tú. Si te digo las palabras que te acabo de decir después de escuchar esa alabanza, eso va a provocar que lágrimas salgan de tus ojos. Ay, qué lindo, ay, qué hermoso. Te para los pelos y todo el rollo. Pero ¿qué va a pasar cuando salgamos del templo y te enfrentes a la realidad del mundo? Aleluya. ¿Qué va a pasar cuando se acabe el momento de emoción? Hay que esperar en Dios para que a través de su palabra nos hable. Pero ¿cómo esperamos? Como ya les mencioné,
la segunda parte de cómo uno espera en el Señor. Ya le dije la primera. Ahora vamos a la segunda parte. ¿Cómo uno espera en el Señor? Delia, dile a Lupe, espere en el Señor, díselo. Mayra, dile a Juan y espere en el Señor. Sergio, dile a Darío, espere en el Señor. Miriam, espere en el Señor. Ahora, ¿cómo uno espera en el Señor? ¿Cómo uno espera en el Señor? Pues mira, uno espera en el Señor practicando su palabra en obediencia. ¡Ay! ¿Cómo usted va a esperar en el Señor? Practicando su palabra en obediencia. ¿Qué yo voy a practicar? Por ser la segunda parte. Yo voy a practicar lo que yo leí, medité, oré con reverencia. Usted, le dije, ore, lea con paciencia, medite, acércate a la Biblia con reverencia, en oración. Es, hermana, que uno espere en el Señor para que el Señor te hable. Ahora, para seguir esperando en el Señor, tengo que esperar practicando lo leído y practicando lo meditado en obediencia. Yo voy a esperar en el Señor sacando tiempo para la Biblia. ¿Para qué usted saca tiempo? Pues mira, le voy a decir. Usted saca tiempo para trabajar. Usted saca tiempo a visitar la familia. Usted saca tiempo para ir al mall. Usted saca tiempo para ir a hacer muchas cosas. Pero cuando alguien le invita a una actividad o una fiestecita o un quinceañero, una boda, usted dice, diache, tengo mi tiempo un poquito apretado. Pero esta es la palabra que usamos. Pero yo hago un huequito y voy. Porque nos gusta, porque nos interesa, porque nos llama la atención. Me pregunto yo, ¿cuánto tiempo tú sacas para practicar en obediencia la palabra de Dios? Porque hay que esperar. Hay que esperar. Cuando usted le diga ahora a un inconverso, a alguien que no sirva a Cristo, que le traiga una aflicción, usted lo único que va a poder decirle es: voy a orar para que Dios tenga misericordia. Usted no le puede decir nada más. Voy a orar para que tenga misericordia. Pero usted no le puede decir a nadie que no sirve a Cristo: aprende a esperar la respuesta, a no ser que lo haga de la manera correcta. Como uno espera en el Señor. Uno espera en el Señor practicando su palabra en obediencia, leyendo su Biblia con paciencia, meditando en ella con reverencia, con oración. De esa manera yo espero para que Dios me hable. Pero para hacer todos los antes mencionados, yo tengo que sacar tiempo para la palabra de Dios. Entonces, concluyo. Oiga bien lo de la conclusión. Oiga bien la conclusión. Le voy a hacer 3 preguntas o 4. Número 1. ¿Qué lugar ocupa la lectura de la palabra de Dios en tu vida devocional? ¿Qué lugar ocupa la Biblia en tu vida? 2. ¿Te has leído la Biblia completa?
¿Te has leído por lo menos el Nuevo Testamento completo? ¿Te has leído por lo menos por completo los Salmos? O sea, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida devocional? Hace unos meses atrás, no recuerdo cuántos, o en una de las reuniones de células, recuerda que les dije, oren los salmos. ¿Recuerdan? Oren los salmos. Póngase una meta. Son 150 salmos. Yo me propongo que en tanto tiempo yo voy a leer con paciencia, con meditación, con reverencia y en oración esos 150 salmos. Y mientras yo hago eso, yo estoy esperando, a su vez practicando con obediencia lo que dice la Biblia. Y Dios va a hablar a tu vida. Y Dios va a hablar a tu corazón. Y va a venir la respuesta de parte del Señor. ¿O tú quieres el camino fácil? ¿Tú quieres el camino fácil? Voy a ir a visitar la iglesia del pastor fulano de tal, para que Dios lo use y me diga, vienen tiempos mejores, no temas. Dios te va a llevar a lugares que nunca te has imaginado que vas a ir. Y yo no sé cuántas tonterías más. Eso no es esperar en Dios. Eso no es esperar en el Señor. Esperar en Dios significa poner en práctica en obediencia a su palabra. Y para ello tengo que haberla leído, meditado, reverenciado y orado. Póngase en pie.